Graciela Fernández Mejide, siempre es un placer saludarla. Soy Ari Paluch, buenas tardes. ¿Qué tal tanto tiempo? Tanto tiempo, Graciela, es cierto. Si usted hoy tuviera que hablarle a un chico de 16, 15 años, ¿qué es lo que le diría que pasó hace 39 años? Bueno, lo que pasó antes de 39 años fue una tragedia que culminaba un drama que se iba acumulando a través de muchos años. Y digo tragedia y lo separo del drama, porque, es decir, lo diferencio. El drama es algo que en algún momento se puede parar, la tragedia ya no. Es como que es un camino del cual no se vuelve. Efectivamente, eso alguna vez lo dijo Santiago Kovadlov y es absolutamente cierto. Y la Argentina ya vivía una situación como la que usted describe, ¿hace cuánto por lo menos? ¿Hace cuántos años? Y empezó, yo diría, desde que... A ver, hubo determinadas etapas. Yo pondría la primera en 1955, cuando se decide tumbar, y no es la primera vez, un gobierno democrático, en este caso el de Perón. ¿Y por qué lo diferencio de otros? Porque además se empezó desde un grupo militar, pero también desde sectores civiles, una campaña para eliminar la identidad peronista, ya ni siquiera poner entre paréntesis un partido, cosa que se hacía con los otros partidos también, proscribirlo, sino la identidad peronista. Y eso duró 18 años, Ari. Y eso es de una violencia muy grande hacia un sector de la sociedad que había incorporado el peronismo en sus dimensiones sociales y también políticas. Fue tan violento esto que algunos de aquellos que fueron comandos civiles de la Libertadora en el 55, muchos de sus hijos terminaron siendo montoneros y perdiendo su vida ahí. Está muy bien que usted haga foco en ese origen. Después, a través de esos 18 años de proscripción, hubo situaciones que fueron jalonando, ¿no? Esas circunstancias, cuando Arturo Illia es lamentablemente derrocado, el Cordobazo, y después, bueno, usted lo vivió en carne propia también con su hijo, ¿no? Esa ilusión de los jóvenes de ver cómo podían cambiar, que era una inquietud muy loable, pero lamentablemente la metodología no fue la mejor y los jefes que tuvieron tampoco, ¿no? Sí, fue toda una escalada de pensar muchos jóvenes, no todos los jóvenes, y no todos ingresaron en la lucha armada, en que era posible el socialismo, y esto a partir de la Revolución Cubana en el 59. Se agrega la incorporación de los grupos católicos nacionalistas con el Vaticano II, el Papa Bueno, Juan XXIII, cuando les dice las opciones son los pobres y ustedes son responsables, y eso se lo transmiten muchos sacerdotes que abrazaron la teología de la liberación. Obviamente nadie pensaba que todo iba a terminar en una gran violencia, pero a eso se llegó. Y el colmo, y ahí sí empieza la tragedia, es cuando vuelve Perón, que se suponía que iban a calmarse estas confrontaciones, por lo menos a nivel del peronismo, y a los 3 días de su elección, con un 62% de los votos, Montoneros mata a Rucci. En una cuestión esa metodología de tirar un cadáver para negociar más poder. Claro, hay varias situaciones en esa época. Estamos hablando con Graciela Fernández Mejide, esa llegada a Ezeiza, a ese combate de las facciones dentro del peronismo, y también después, bueno, ya que hablamos de Perón y los montoneros, cuando Perón los echa, ¿no?, de la plaza, Graciela. Claro, pero los echa de la plaza después de que se produjera en septiembre del 73 el asesinato de Rucci. Y la reacción de Perón fue el primero que usa la palabra aniquilamiento. Claro, que después se utiliza en el Parlamento argentino para ordenar el combate a la subversión. Así es. Y bueno, todo esto va en un creciendo. Desaparecidos se empieza a ver antes del 24 de marzo del 76, es otra de las cosas que sí, hay que señalar, ¿no? Pero pocos, hay muchos asesinados por la AAA. La AAA, le recordamos a la gente, era la Alianza Anticomunista Argentina que encabezaba López Rega.
pero que no podía existir sin la anuencia de Perón. Y después de fallecido Perón ya eso era totalmente anarquizado, ¿no? Absolutamente. Y mucha gente a la que le dijeron, váyase, tiene media hora, o tiene 3 horas, o tiene 12 horas para irse del país. Es más, Romero, Sí. que redactaba en la revista El Caudillo, anunciaba la lista de los que iban a matar. Por lo tanto, mucha gente se fue, como Brandoni y todo, y pudo salvarse, y otros murieron, como Ortega Peña, Silvio Frondizi, etcétera. Bueno, yo creo que después el colmo llega con el golpe más anunciado de la historia que yo recuerdo. Ari, yo tengo 84 años, es decir, que del golpe de 30 me salvé porque nací en el 31, Claro. pero después... Y ahí en más los vivió todos. Sí, esto, además de previsible, Graciela, a ver si compartimos, además de previsible, esto gran parte de la sociedad lo había consensuado, porque en nombre del orden, se decía, de la necesidad de vivir en paz, se avalaba esta interrupción. La izquierda Sí. ortodoxa. Sí, el PC fue aliado de Videla, por ejemplo, ¿no? Fue una alianza táctica, lo que quieran, no ideológica seguramente, pero una vez más Isabel era como demonizada. Y bueno, era la vicepresidenta de Perón, que a la muerte de Perón, y además su mujer, asume un gobierno con mucha debilidad, mucha incapacidad también, y sin ningún interés de las otras fuerzas de actuar para detener ese golpe que era más que evidente. Bueno, Sí, algunas especulaban en el radicalismo, por ejemplo, que se consideraban ganadores seguros si hubiera habido una elección. Se esperaba esto, llegar como fuera posible hasta las elecciones, pero bueno, no fue posible. no se dio, y empezó otra vez más una dictadura, por esta vuelta una dictadura que estaba dispuesta a eliminar a las organizaciones armadas de la peor manera, en el sentido de utilizar todos los medios clandestinos y al mismo tiempo garantizarse la impunidad con esa clandestinidad. Bueno, esos fueron los años de la dictadura, eso estamos recordando hoy, y a los jóvenes, vuelvo a tu pregunta, Sí, Ari, Graciela. yo les diría, muchachos, cuando les dicen que los 70 fueron años con los cuales uno se puede identificar, yo les digo, no nos pasó nada bueno en los 70. Así es. Fue pura pérdida de vidas de los dos lados. En todos los ámbitos, en lo más importante, como usted señala, porque tampoco se perdieron vidas, pero no es que simultáneamente el país, y vamos a recurrir a un cinismo de decir, bueno, se perdían vidas, pero el país crecía, ¿no? En lo económico fue terrible. El comienzo del neoliberalismo. Exactamente, la debacle, el Rodrigazo, lo que nos llevó después a avalar la plata dulce, la importación de todo lo que consumíamos y los desastres que todavía estamos padeciendo, ¿no? Bueno, por eso te digo, cuando yo he escrito los libros que he escrito y demás, sentí que era mi obligación, por haber padecido todo eso, de no ocultar el carácter de combatientes de muchas de las víctimas, de muchos de los desaparecidos, de militantes. Ninguna de esas situaciones autorizaba hacer lo que hicieron los militares. De hecho, lo mejor que nos pasó después, cuando recuperamos la democracia, es que hubiera habido una investigación y un juicio justo en todos los términos. Como había pasado, por ejemplo, con las brigadas rojas en Italia, por ejemplo. Bueno, las brigadas rojas es que equivaldría a lo que pasó acá con el Ejército Revolucionario del Pueblo y los montoneros. Y no hizo falta aniquilarlos, y no hizo falta, a eso me refería, Graciela, a lo mejor no me expresé bien, que no hizo falta aniquilarlos, hizo falta juzgarlos. Pero además acá, a los militantes, al terrorismo de Estado. Militares, al terrorismo de Estado que sí había aniquilado. Así es. Se les dio un juicio justo, lo cual era como una especie de victoria de aquellos que pensábamos que el tema de derechos humanos está ligado a la justicia igualitaria. Hoy, si se ingresara en juicios irregulares, tendría sentido como venganza, porque la democracia pierde cuando la justicia no es igual para todos. Usted ha dicho que los 30.000 desaparecidos son un mito, que no es una cifra acorde a la realidad, ¿es así?
Es una cifra simbólica. Ajá. La realidad de cuántos documentados hay desaparecidos con toda la documentación, las denuncias hechas, tomados los números de cédula, todos sus nombres, etcétera, es lo que tiene hoy la Secretaría de Derechos Humanos, que no da el número exacto, yo no sé por qué. Bueno, porque a lo mejor es una cifra, por más que fuera uno solo es grave, pero al ser una cifra notablemente inferior genera un impacto no deseado ideológicamente, ¿no? Así es, y es lamentable, y lo digo no por un capricho, porque la verdad que la cifra exacta, al final nunca la vamos a... No, pero no es lo mismo 30.000 que 10.000, aunque repetimos, aunque hubiera sido uno solo también era gravísimo. Así es, y para mí es una falta de respeto a las personas que murieron. Yo creo que tenemos la obligación de exigir cada nombre, no de poner nombres en blanco, como están en el Museo de la Memoria en la Costanera, que es muy conmovedor. Sí, muy simbólico, pero no tiene los nombres propios. Conmovedor, pero tiene placas en blanco. Graciela, usted lamentablemente ha perdido un hijo. Su lucha en el marco de los derechos humanos arranca entonces, ¿en qué año desaparece su hijo? En el 76. De modo que usted hace ya 39 años que trasiega estos caminos tan desoladores y a su vez tan necesarios. ¿Cuándo usted en esos caminos se cruza, si es que en alguna ocasión se cruza, con una inquietud genuina, con alguna búsqueda real de justicia por parte de la ahora presidente de la Nación? ¿Cuándo es que usted se la cruza por primera vez en su vida y la ve interesada en el tema? Nunca. Nunca. Solo cuando asumió como presidente Kirchner, que súbitamente se transforma en una especie de paladín de los derechos humanos y además con mucha habilidad toma los símbolos. Claro. Bueno, recordemos primero a Néstor descolgando el cuadro, tema del que usted también habló en su momento. Claro, que yo digo a ver, Ari, si descolgando un cuadro uno pudiera eliminar los hechos cumplidos por Videla, yo te diría descolguémoslos todos. Ahora, al mismo tiempo, descolgar un cuadro de Videla también elimina la responsabilidad o parte de la responsabilidad de la sociedad que tuvo a ese hombre como presidente y lo respetó y lo aplaudió durante el Mundial. Absolutamente. Nos cargo. Y es más, Graciela, yo esta mañana hacía una editorial donde decía que siempre la sociedad argentina avala atajos y caminos presuntamente providenciales hasta que la economía explota. Y gran parte de esta sociedad avaló el proceso y a los militares que lo conducían hasta que se rompe la famosa tablita de Martínez de Oz en el 81 y recién ahí algunos descubren que no somos ni tan derechos ni tan humanos. Sí, pero además hizo falta una guerra. Y una guerra perdida. Claro, la guerra ya es el recurso final de quien se quiere perpetuar en el poder. Y de quien quiere evitar que la sociedad empiece a movilizarse y al contrario, encolumnarla detrás suya con un hecho que nuestro nacionalismo que brota cada tanto tiene como campaña importante, que fue Malvinas, porque fíjate vos, Ari, que que los mismos que fueron a gritar y a ensalzar a Galtieri. 48 horas antes habían sido echados de la plaza. ¿Cómo, perdón? 48 horas antes, ¿te acordás, Graciela? Me permito tutearte por el afecto. El 30 de marzo del 82 había habido una marcha sindical. Que no se pudo ingresar a la plaza porque todo el mundo fue gaseado, detenido, corrido. Y 48 horas después, esto también habla de nuestro estado psiquiátrico como sociedad, ¿no? Y 48 horas después el mismo tipo era aclamado cuando anunciaba la recuperación de las Malvinas. Y 100 y pico de días después, la frase que aparecía por la misma gente era: Galtieri, compadre, de tu madre. Y él argumentaba que habíamos perdido por culpa de los trajes calefaccionados y nuestros héroes volvían en la madrugada, nuestros conscriptos, como si fuera una vergüenza lo que habían protagonizado. Nunca fueron recuperados como gente que fue a entregar su vida. Bueno, ¿y por qué pasa todo lo que vos? Bueno, mirá, yo lo cuento y gracias a Dios tengo a mi hijo al lado, pero vos perdiste un hijo.
integraste también un gobierno que de alguna manera sufre un golpe con otra forma, pero un golpe al fin. Estamos hablando de cientos de jóvenes que dan la vida por una guerra que no era una gesta, sino una necesidad de continuidad del poder. Ahora estamos observando una devaluación de los valores institucionales de quienes presuntamente se llenaban la boca hablando de institucionalidad. ¿Por qué nos pasa todo esto colectivamente? ¿En qué estamos fallando, Graciela? ¿Y en qué podemos fallar en las próximas elecciones? Y ojalá no lo hagamos, ¿no? Pero fíjate vos, hoy, una cosa también simbólica. Hay 2 marchas. Sí. Es decir, y en esas participan hijos recuperados que van a estar en 2 lugares. Esta mañana yo estuve en un programa con Luis Novarecio. Al lado mío tenía a Victoria Donda y a Horacio, que es diputado, no me acuerdo el apellido, Pietra, bueno, no importa, es un muchacho que es diputado y que es un hijo recuperado. Ambos iban a ir a marchas diferentes, ambos organizaban marchas diferentes, los 2 eran hijos recuperados. Graciela, hace un rato hubo un episodio que va en línea con lo que estás contando. Se bajaron del micro las madres de Plaza de Mayo hasta que no terminaron de hablar las abuelas de Plaza de Mayo. Esto fue hace un rato, acá a 4 cuadras, en Plaza de Mayo. En la misma marcha. Sí. Te digo, es una división que somos capaces de hacer, una fragmentación de la sociedad y sus demandas, que después nos llevan a estas cuestiones donde no hay acuerdos en las cosas más importantes. Y ahora, Ari, si vos mirás el mundo, en el mundo están ocurriendo cambios de época absolutos y nosotros estamos metidos en luchas ombliguistas. Cuando nos estamos perdiendo de ver qué está pasando hoy en Europa, donde por necesidad, porque la eurozona y todo lo demás se armó por necesidad, no por simpatías enormes, pero saben responder esas necesidades, van hacia hasta intentando crear impuestos unificados. ¿Por qué? Y porque aparece un gran protagonista nuevo que es China, porque ha habido un protagonismo fortísimo de Estados Unidos y porque el euro se ve disminuido ante el dólar. Bueno, todo esto, que es una realidad, nosotros la vivimos como un chiste. Es como si nunca nos fuera a tocar, y en lugar de fortalecer el Mercosur, lo debilitamos. Graciela, ya en el final, porque las noticias llegan de España con mucha precisión acerca de fallecidos argentinos en la tragedia aérea. ¿Hoy qué edad tendría tu hijo? Hoy tendría 56 años porque se lo llevaron a los 17. ¿Y dónde militaba él? En ningún lado. Ari, su novia y la hermanita de su novia y otro muchacho que se lo llevaron habían estado, pero ya después de la muerte de Santucho no existía nada de eso, en la Juventud Guevarista. Cuando se lo llevaron, que fue en la misma noche, Pablo seguramente que sabía y tendría sus simpatías, pero nunca había estado en la Juventud Guevarista. Yo me ocupé de averiguarlo, pues no es una cuestión... No es una cuestión de especulación, por supuesto. Hablé con todos los sobrevivientes de aquella época. Y si hoy, una pregunta totalmente absurda, si hoy pudieras decirle, si Dios te diera un minuto con tu hijo, un minuto, ¿qué le dirías? No, bueno, que lo quiero, otra cosa no podría decirle. ¿Sabés que es tan simbólico lo que está sucediendo? Mientras que charlamos con vos, nosotros estamos en pleno centro porteño, a metros de la Plaza de Mayo, y mientras que charlamos con vos, se escuchan de fondo los bombos, las detonaciones, la banda de sonido del país. Yo te mando un beso muy grande y prometo en otra ocasión seguir escuchándote, que siempre es un placer. Gracias, Graciela. Chao, que te vaya bien, Ari. Igualmente, Graciela Fernández Mejide, 84 años, la lucidez personificada.